Bienvenides a esta charla que se llama Sin conciencia de clase, tu lucha no interesa. Mi nombre es Miriam Jiménez Lastra, para quien no me conozcáis, soy socióloga, politóloga, creadora de contenido y desde hace un tiempo ya no me da vergüenza como soltar toda la lista de cosas que soy porque me he dado cuenta que a las mujeres nos cuesta, ¿no? Tras una falsa humildad, pues poner en nombre todas las cosas que hemos conseguido. Así que bueno, socióloga, politóloga, mediadora, creadora de contenido, escritora, que por cierto luego voy a estar firmando. Quien queráis el libro que saqué el año pasado, pues estaré firmando por allí. Y hoy traigo una charla un tanto incómoda, ¿vale? Breaking news, spoiler. Esta charla es incómoda, para mí la primera, os lo aseguro. Pero bueno, espero que la acojáis, siempre lo digo, con empatía, con la misma empatía que yo acogí el animalismo y el antiespecismo después de venir de un lugar totalmente contrario, ideológicamente, y estaré aquí para resolver cualquier duda que podáis tener, ¿vale? Entonces, bueno, ¿de dónde surge esta charla? ¿Vale? Os voy a contar un poquito mi trayectoria, porque la mayoría de charlas que he ido llevando, sobre todo a las ferias veganas que me han invitado, han venido dadas, es decir, me las han ido pidiendo, ¿no? Y es cierto que el año pasado estuve aquí con una charla que fue mi primera charla, de taurina a vegana, explicación sociológica de un cambio radical. Esta fue la primera charla, ¿no? Oye, pues, ¿qué procesos tenemos cuando pasamos de una ideología totalmente contraria o de participar de actividades que implican maltrato animal a el veganismo? Después desarrollé, bueno, aquí os conté un poquito, por que sepáis un poquito de mí, pues os conté que todo viene por mi perrita Coco, ¿vale? Que ella, yo lo hice todo mal, la compramos en una tienda de animales. Yo lo hice absolutamente todo mal. Yo pescaba, hacía de pesca deportiva, apoyaba la tauromaquia y la compramos en una tiendecita en Pinto. Nos parecía muy mona detrás de un cristal, ¿no? Como vemos, lo expongo también para sentir empatía también hacia aquellas personas que a veces en la comunicación activista no nos mostramos empáticos o no recordamos que todos y todas hemos estado aquí, la mayoría, menos el carnicero vegano, que es vegetariano desde que nació, la mayoría hemos participado de alguna manera del maltrato animal, ¿no? Después de esta charla, en la que hablaba de antiespecismo, de veganismo, de los procesos por los que pasamos y los motivos que tenemos, que son muchos, son los mismos, de hecho, ¿no? De hacerte antitaurino son los mismos motivos que puedes usar para hacerte vegano. Después, investigando, encontré la perspectiva de género, ¿no? Yo me hacía una pregunta muy grande, que era que por qué en el movimiento vegano la mayoría éramos mujeres. Esto era súper interesante, ¿no? ¿Por qué la mayoría de las personas animalistas o que están dentro de las filas de las organizaciones animalistas, pensar en Anima Naturalis, Igualdad Animal, hay muchas organizaciones, ¿no? Y vemos que la mayoría son mujeres, ¿no? ¿Por qué? Y entonces desarrollé esta charla. No se ve, pero lo leo. Simone de Beauvoir comería seitán, feminismo y veganismo, luchas encontradas. Y hacía esta explicación, ¿no? De por qué. Pues de hecho esto está estudiado científicamente a través de la sociología y otras disciplinas. Os estoy haciendo un gran resumen porque no sé, es útil esto para luego, ¿no? Hay estudios, papers sobre por qué las mujeres son más sensibles hacia la causa animalista, ¿no? Metí la variable género. Y después, bueno, pues surgió la que yo considero que es como la tercera, es un meme, ya, o sea, me voy a poner un poco graciosa, yo lo intento, no lo soy mucho, pero lo intento. Surgió esta tercera charla que yo creo que es el tope. O sea, de aquí ya no salgo de aquí, ¿no? De hecho no doy Simone de Beauvoir comería seitán, ya apenas hago de taurina a vegana. Creo que en este momento en el que nos planteamos de una manera muy completa qué mundo queremos, no me queda otra que hacerlo desde todas las perspectivas, ¿no? Entonces, bueno, pues os traigo esta charla, Sin conciencia de clase, tu lucha no interesa, que sé que es un título muy provocativo, pero bueno, voy a ir poco a poco y espero que me podáis seguir. Voy a hacer un disclaimer, ¿vale? Me parece muy loable que esta charla esté así de llena, en un momento reaccionario, conservador, en una ola que, ya lo siento decir esto, pero no estamos de moda. Ni el feminismo está de moda, ni el veganismo está de moda ya, ni el ecologismo está de moda, ni el antirracismo está de moda, ahora se lleva ser facha. Eso es lo que está de moda. Ahora lo reaccionario y lo anti-establishment, ¿no? Lo que parece revolucionario,
es ser Elon Musk y Trump, ¿no? Entonces me parece muy loable que aquí estemos, lo que yo considero, quienes quedamos después de que se haya pasado la moda. Ahora vemos quiénes estaban aquí por moda y lo compraron y quiénes nos hemos quedado porque defendemos esto de corazón y de alma y seguiremos. Porque aunque, como me dijeron una vez, aunque se haya bajado gente del barco, el barco tiene inercia y seguimos hasta que se nos vuelva a subir más gente. Bien, pues precisamente de eso os quiero hablar, ¿no? De los movimientos sociales que lideramos las mujeres jóvenes hace 8, 9 años, 10 años, donde llenamos las calles, digo las mujeres jóvenes en base a datos, ¿vale? Vemos por aquí una foto de 2018-2019 de Madrid, del 8M. Vemos por aquí las manifestaciones de Fridays for Future que llenaron las calles. De hecho, yo estuve aquí en Barcelona en una de ellas y era brutal ver a gente de 15, 16 años movilizada, ¿no? Oye, ¿cómo podía estar politizada gente tan joven? Eso era maravilloso. Y aquí tenemos la misión abolición de la Puerta del Sol contra la tauromaquia que inició Pacma, ¿no? Se llenaban las calles. Esto hemos visto pues, una gran diferencia, ¿no? Y vemos que hay una variable importante, ¿no? Y la recojo, la de, ¿me molesta este girasol? ¿Esto se puede mover? No. Vale, pues lo rodearé. Sí, ya veo, está pegado. Hay una variable importante, ¿no? Que es mujeres jóvenes. Y esto es súper interesante. Y nos pensamos que es una cosa de ahora. No es una cosa de ahora. Las mujeres han estado ligadas durante gran parte de la historia al movimiento animalista. De hecho, el animalismo del que bebemos aquí en Europa nace de aquí, de las sufragistas, ¿no? Del movimiento en Reino Unido, donde las sufragistas habían cogido y habían dicho, esto que nos hacen a nosotras a través de la ginecología, estos lavados a presión, esta manera de masturbar de una manera súper violenta para calmar la histeria, absolutas barbaridades que se le hacían a las mujeres, bueno, pues ellas dijeron, es que es lo mismo que le están haciendo a los animales, por ejemplo, con la vivisección, que era abrir vivo al animal para poder estudiarle. Y empezaron a movilizarse en las calles para defender a los animales. Es decir, se habían dado cuenta de que la opresión era muy parecida. ¿Vale? De esto, posteriormente también desarrollan grandes ecofeministas. ¿Vale? Os traigo aquí algunos libros, ¿no? Oye, esa perspectiva ecologista que nos habla, y estoy empezando, como veis, a entremezclar todos los movimientos sociales, porque efectivamente están unidos y porque hemos ido bebiendo unos de otros, hay varias ecofeministas que dijeron, es que la opresión que ejerce el sistema capitalista y patriarcal es la misma, independientemente de quién seas, ¿no? De si eres una mujer, si eres una persona racializada, si eres un animal o un ecosistema. Les da igual porque solo te ven como recursos. De hecho, es muy interesante cómo las feministas antiespecistas racializadas, desde esta perspectiva, cogen y dicen, claro, es que lo que hacen es compararnos con un animal, ¿no? Esa es la base de toda opresión. Te están arrancando la humanidad que tiene ser sujeto político, ¿no? Entonces, lo que hacen es que son emocionales como los animales. Es que su cerebro es pequeño, es que como los animales. Y los comparan todo el rato con los animales, ¿no? Entonces, las ecofeministas cogen y hacen este análisis y dicen, es que precisamente se explota con el mismo eje de opresión. Y el mismo eje de opresión, si lo encontramos, en sus raíces, ser comparado con lo más básico que somos, que es un animal. Bueno, pues posteriormente, como vemos, bueno, pues ha seguido habiendo muchísimas movilizaciones feministas, ecologistas y animalistas. Y esto era un absoluto orgullo. Pero bien sabemos quienes estábamos dentro de estos movimientos que no todo fue positivo, que hubo cosas que no funcionaron bien, que hubo incluso violencia dentro del movimiento,
que ha habido muchas cosas que nos han roto y nos han separado, y cabe preguntarse ahora qué podemos hacer para mejorar y qué autocrítica podemos hacer dentro de estos movimientos. Y os voy a poner un ejemplo, ¿no? Porque a pesar de que el movimiento animalista, ¿no?, tenga un porcentaje alto de mujeres, pasa algo y debemos preguntarnos qué pasa, ¿no?, cuando de repente organizaciones tan grandes como PETA, que ya se lo he perdonado y ya les quiero, cuando organizaciones tan grandes como PETA hacen anuncios completamente machistas o gordófobos, ¿no?, como por ejemplo este, ¿no?, sexualizando y cosificando a las mujeres, utilizando a mujeres famosas, en fin. Salva las ballenas, pierde grasa, hazte vegetariano. Y es una persona gorda. ¿No? Pues PETA estaba bastante desubicado por entonces. Pleasure yourself, ¿no?, con el tema de la piel, descubre el placer, dale la vuelta a la nueva hoja, ¿no?, y es una hoja cubriendo, en fin. Hazte vegetariano. Es que esto tiene un repertorio alucinante. Vemos incluso a las Kardashian. ¿Qué pintan las Kardashian en el movimiento animalista, ¿no? Bueno, pues es que esto es un descaro absoluto de cómo dijeron, sí, vamos a utilizar a las mujeres, vamos a cosificarlas, vamos a reproducir la explotación que sufren por la sexualización y vamos a dar un mensaje animalista, ¿no? Porque ¿qué más da lo que ellas puedan estar viviendo? Esto es tan solo un ejemplo. Hemos seguido observando que esto que hacían organizaciones grandes ocurría en nuestro día a día, dentro de las asambleas y dentro de los colectivos y dentro de las organizaciones, ¿no? Casualmente, ¿no?, pasaba una cosa, que es que teníamos mucha empatía a lo mejor hacia los animales si nos faltaba entre nosotras, ¿no? Me está costando esto. Y aquí aparece una palabra que ahora está un poco endemoniada. Está un poco endemoniada, tenemos una guerra abierta contra esta palabra. Yo vengo a defender esta y otras muchas porque para mí todas están diciendo lo mismo, ¿vale? La interseccionalidad, que es precisamente un concepto que trae y que pone encima del mundo académico una persona racializada, lo que viene a decir es hay muchas variables y muchos ejes de opresión que se comparten y debemos de tenerlos en cuenta porque si no, pues acabas haciendo, esto ya lo digo yo, acabas haciendo lo que hace PETA, que es que de repente para defender una cosa está yendo en contra de sus propios iguales, ¿no? La interseccionalidad quiere decir que tienes que meterte dentro de todas las luchas y lucharlo por todo y darle a todo la misma importancia y las 24 horas de tu vida vas a defender todos los movimientos sociales. No, no quiere decir esto. Esto a veces gente que entiende eso. No quiere decir eso. Quiere decir que en la medida de lo posible no dejemos a nadie atrás, ¿no? A mí me gusta interpretarlo como un prisma, como una visión, como unas gafas que te hacen ver que a veces las cosas que hacemos en defensa de algo tienen implicaciones muy negativas para poblaciones marginadas, para personas pobres, para personas racializadas. Y en este momento, pues defendí mucho este lema, ni oprimida ni opresora. Hay una canción de A Flor de Piel que canta esto, ¿no? Porque muchas mujeres llegamos aquí, llegamos al veganismo después de haber identificado la opresión en nuestros propios cuerpos y haber identificado que no queríamos que eso se hiciera contra nadie más. Y en este punto me llamaron burguesa. ¿Os han llamado burgueses por ser veganos? ¿Podéis levantar la mano a quien ha escuchado esto de que el veganismo es burgués? Se escucha, ¿no? Y claro, yo me enfadé. Porque dije, ¿burguesa yo? ¿De Horcasitas? ¿Qué dices? Pero vamos, si cobro 480 euros al mes siendo becaria, ¿no? En ese momento era como, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué voy a ser yo burguesa? Poco a poco lo he entendido y vamos a ir a ello, ¿no? Pero entonces yo decidí, no sé si os suena, claro, además decía, ¿burguesa de qué? Yo no me parezco a esta gente, ¿no? O sea, yo no cojo jets privados, ni me emociono por comprar un jet privado, ni, no sé, no soy Elon Musk. Yo a veces pienso como que ni siquiera sabemos lo que es un rico. Está tan lejos de nosotros y de nuestra vida que no sabemos ni cuánto dinero tienen, no somos capaces ni de pensarlo. Entonces,
Yo no sé, ¿no? Cuánto gana esta gente, ni puedo pensarlo, ni lo voy a ganar en mi vida, ¿no? Hay un dato de estos que dicen que para ganar lo que ganaría esta gente necesitarías ganar como 90.000, 60.000 euros al año durante todos los días de tu vida, y así lo hicieran tu hijo y su hijo y su hijo, así durante 300 generaciones. O sea, los datos, si los bajamos a tierra, son... No me parezco a esto, ¿no? Definición, conclusión, no puede ser, ¿no? Y la gente que estáis aquí, me imagino que os ha pasado algo parecido. ¿Yo? ¿Qué estás diciendo? Yo como garbanzos, ¿no? Que valen 90 céntimos, que esa es la respuesta que solemos dar. ¿Pero qué dices? Si yo apenas gasto dinero. No sé vosotras, yo tengo un Excel porque estoy un poco loca con el Excel y con los gastos, ¿no? Decir, tengo que ahorrar. Si fuera burguesa no pensaría, tengo que ahorrar, ¿no? Y entonces veo lo que me vale la lista de la compra al final del mes, y no sé a vosotros, pero nosotros en casa somos 2 y gastamos una media de 150, 160 euros en compra al mes. Y yo esto lo hablo con gente que come animales y me dicen, no, gasto 400 euros, 500 euros. ¿Yo qué? Igual hay que replantearse, ¿no? Lo de la burguesía, ¿no? Entonces decidí hacer esto precisamente por eso. ¿Os suenan? Por eso nacieron las recetas proletarias veganas. Ya no me veréis haciéndolas tantas. Pero ahí están, ¿no? Empecé a hacer una lucha ahí en los vídeos de no. Esto de burguesía no tiene nada, de hecho es muy proletario. Y de hecho, la mayoría de comidas proletarias en muchos países del mundo son originalmente 100% vegetales. Y en España tenemos un montón, ¿no? Como podría ser el gazpacho o el salmorejo o el pisto si le quitamos el huevo, ¿no? Si buscamos incluso en la propia gastronomía, hay muchísimas recetas que son de aprovechamiento y que son 100% vegetales. Yo lo explico con que mi abuela me solía decir, cuando me hace lentejas sin carne, me suele decir, eso es lo que yo comía cuando no había para comer. Y luego nos llaman burgueses. Me parece súper interesante también esta idea de que a la gente vegana nos llamen burguesa. Esto no le pasa a las feministas. No nos pasa. Cuando tú dices que eres feminista, no te dicen, eres una burguesa. Esto no pasa cuando hay una persona militando en un partido de izquierdas. Es que eres un burgués por defender a la clase trabajadora. Esto no está pasando, ¿no? Sí que es verdad y está comprobado que para poder entrar en movimientos políticos y participar de la política necesitas tiempo e información. Y eso obviamente te coloca en otra situación. Clase media no, porque ya sabemos que la clase media no existe, ¿no? Pero es que nos han hecho creer que la clase trabajadora son solo aquellas personas que están en riesgo de exclusión social o de una pobreza severa o una pobreza extrema. Y lo siento, pero no, ¿no? La clase trabajadora también compra Eura como compra paquetes de tabaco, ¿no? Entonces, esta idea, ¿no? la desterramos. Volvemos a la parte de la interseccionalidad. ¡Ay! Me fui. Vale. En este punto que os estoy comentando, a mí me llega este concepto, la conciencia de clase. Lo que yo estaba sintiendo con mis recetas veganas proletarias, lo que sentís cada una de vosotras cuando os llaman burguesas y decís, compro botes de legumbres por 90 céntimos y con eso como, y os enfadáis y decís, ¿qué me estás diciendo si no llego a fin de mes? Eso es conciencia de clase. La conciencia de clase es un concepto filosófico marxista que básicamente lo que nos dice es que la clase social en la que nacemos nos atraviesa y nos perdura, ¿no? Pasa por nosotros y por nuestras vidas, por nuestros contactos, por nuestro futuro. Y es algo que luego, si lo pensamos, ¿no? Es nuestra vida misma. Hay poco que explicar aquí. Para mí la conciencia de clase se parecía mucho a la interseccionalidad, pero es que cuando se habla de interseccionalidad parece como que no se habla de conciencia de clase, ¿no? No se habla de, oye, ¿cómo llegamos a aquellas personas que están en peor situación, una situación de vulnerabilidad o que no tienen suficientes recursos para poder acceder a la política o a los movimientos sociales? Y en este caso me gustaría alzar un hacha a favor de todas aquellas creadoras de contenido que hacen recetas, porque eso también es facilitar la información a la clase trabajadora de una manera muy sencilla. Cuando metes la conciencia de clase como variable, hemos hablado del género, hemos hablado de la raza, podemos hablar de la etnia, mejor dicho, ¿no? ¿Qué pasa cuando metemos la clase? ¿Cómo demostramos esto? Que
que nos atraviesa y que nos determina en nuestra vida y que por eso debemos ser conscientes de ello. Pues os he traído un estudio aleatorio con el que yo he estado trabajando como socióloga. Os podría traer 500.000, porque hay 500.000, pero os he traído uno para que veáis algún ejemplo, ¿vale? Este es sobre cómo afectó, ¿qué está pasando? La pandemia, ¿vale? En la COVID y la salud mental de las personas. Y es súper interesante porque está cruzado por clase social, ¿vale? Súper interesante. Por ejemplo, aquí, que se verá fatal, pero os lo leo, dice, ¿cuánto te identificas, ¿no? En esta palabra? ¿Estoy mal o...? Perdón. Durante el periodo que dura la pandemia, ¿con qué frecuencia se ha sentido mal por tener poco interés o placer en hacer cosas? Y si vamos a clase baja, es un 20%. Si vamos a clase alta, es un 13%. Ahí, una diferencia estadística bastante grande. Si vamos a esta otra pregunta, ¿en qué medida te has sentido decaído, deprimido o sin esperanza? Esto nos pasa, ¿no?, en los movimientos sociales, y más ahora, en el momento que vivimos, que nos sentimos desesperanzados, que a veces estamos de capa caída y no tenemos fuerza para luchar, ¿no? ¿Cómo te atraviesa la clase social, ¿no?, como activista? Bueno, pues en la clase alta destaca un 6,2%, la clase baja pobre un 18,9%, 3 veces más. Incapaz de parar o controlar las preocupaciones, clase alta 3,6%, clase baja pobre 10,6%. ¿Se entiende? Y estos son datos, pero también es vuestra vida. Yo traigo datos como socióloga siempre, pero me gusta decir que los datos los puedes tocar cuando son tan graves. Porque son nuestras vecinas, son nuestras amigas, son nuestras compañeras de asamblea, son nuestra familia. Por eso es tan importante la justicia, la conciencia de clase. Porque a veces defendemos intereses que no nos pertenecen, ¿no? Y aquí aparece otro concepto que yo creo que se me ha descuadrado, sí, se me ha descuadrado en el PowerPoint, que es la justicia social. ¿Os suena? ¿Sí? A mí este concepto me divierte mucho. Me divierte muchísimo. Porque si le echamos una pensada, es lo mismo que los otros dos. Vienen a decir lo mismo. Interseccionalidad, no dejar a nadie atrás. Conciencia de clase, cuidado. No nos podemos dejar atrás a las personas que son vulnerables, que están en riesgo de pobreza, que no tienen acceso, ¿no? ¿Y por qué entonces se inventan otro concepto? Si ya tenemos varios que hablen de este, es súper interesante. Pues cómo la gente y la sociedad se va a sentir identificado con la clase trabajadora si le hemos dicho que son clase media. Si vivimos en la sociedad de la abundancia, donde tienes acceso a casi todo, a la vista, otra cosa es en tu bolsillo, ¿no? Entonces no nos sentimos clase trabajadora. ¿Y cómo la gente va a tener esa conciencia social si no se siente? Pues a través de la justicia social y de la empatía, ¿no? Si tú no te sientes clase trabajadora y no te vas a defender a ti mismo, pues al menos siente empatía por otra gente, ¿no? ¿Se entiende esto? ¿Me estoy explicando? Me divierte mucho este concepto. Para mí, los tres son tres patas. Llamémosle como queráis. Justicia social, llamémosle interseccionalidad, se me ha vuelto a descojeringar, esto me pasa siempre, el PowerPoint. Llamémosle conciencia de clase, yo lo llamo no dejar a nadie atrás y pensar en qué mundo queremos sin mirar fuera de otros movimientos sociales, sobre todo sin mirar fuera de otros movimientos sociales de los que hemos bebido o desde los que podemos aprender o desde lo que, si pensamos, estamos dados de la mano por un futuro mejor. ¿Y por qué esto de la burguesía? Yo llegué a entenderlo, ¿eh? ¿Por qué me llamaban burguesa? ¿No? Si era clase trabajadora. Y es que entendí, y aquí viene el punto de la charla, ¿no?, de feminismo, veganismo, ecologismo, luchas transversales, que yo ya sé que tengo que dejar poner títulos tan largos a mis charlas, soy consciente de ello. Yo acabé entendiendo mientras estudiaba ciencia política por qué nos llamaban burgueses. Y viene muy explicado a través de una matriz ideológica, que dice que las ideologías se dividen, 1 siendo extrema izquierda, 10 extrema derecha. Esto ha cambiado mucho, ahora es como te hacen gráficos súper bonitos, tal, pero esto es como la idea simple, ¿vale? Como que la extrema izquierda está ubicada en el 1 y la extrema derecha está en el 10. ¿Por qué nos llaman burgueses? Porque tanto el feminismo como el ecologismo como el veganismo se pueden ubicar en toda la línea, ¿vale?
Os pongo ejemplos, ¿vale? Para que vayamos poco a poco haciéndolo. No sé manejar esto. Vale, entonces, para que os hagáis una idea, os lo pongo con partidos políticos, Ciudadanos RIP, ¿vale? Olvidaros. Pues para que os hagáis una idea cómo se ubica la Izquierda Unida y Podemos, por ejemplo, ahí entre el 2, el 3, PSOE 4, 5, PP 8, 9, esto va cambiando mucho y además es súper interesante cómo se autoubica la gente, ¿no? Por si queréis buscar información sobre esto, es súper interesante. ¿Veis? Os he dicho que ahora hacen ejes como mucho más bonitos y más complicados, porque ahora ya no solo izquierda-derecha, sino la economía, si eres conservador, la batalla cultural, ¿nos suena? Bueno, gráficos. Entonces aquí llega esta pregunta, ¿no? ¿Se puede ser feminista y de derechas? Pues sí. Sí, porque como os he comentado antes, esto pasa en todos los movimientos. ¿Se puede ser ecologista y de derechas? Pues resulta que sí. Ahora vamos con ello. Esta es la parte incómoda de la charla, ¿vale? Ahí está el greenwashing. ¿Qué es el greenwashing? Sino al final un modelo de ecologismo que, como dice John Careaga, ¿no? Sin conciencia de clase, sin justicia social, no es ecologismo, es jardinería, ¿no? Efectivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí el greenwashing se está ubicando en la línea, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Me voy a mover por aquí. Me alegra tener este año este escenario porque estaba pensando, ¿cómo voy a hacer esto allí? Por ejemplo, para que os hagáis una idea, aquí en el feminismo podríamos tener el feminismo radical, el feminismo de clase, el feminismo anarquista, podríamos tener las ecofeministas. ¿Veis que son variables? O sea, son variantes de corrientes del feminismo. ¿Por qué hay corrientes dentro del feminismo? Porque no todas pensamos lo mismo, porque es transversal a la ideología. ¿Qué tenemos por aquí mientras nos vamos moviendo hacia este otro lado? Pues aquí tenemos el feminismo liberal, ¿no? Aquí tenemos a la Merkel, ¿no? Tenemos a toda esta gente que, yo qué sé, aquí podríamos tener incluso a Meloni si nos ponemos, ¿no? Líderes feministas, pero que defienden, feministas entienden como cuota, las mujeres que han llegado ahí, que al final lo que hacen es pisar a otras, que han cogido la feminización de la política como simplemente la incorporación de las mujeres en las listas, ¿no? Pero que al final eso no está cambiando nada. Por ejemplo, con el ecologismo, pues por aquí podríamos tener el ecosocialismo, y si nos vamos moviendo, pues aquí podríamos tener el ecofascismo, que es una corriente defendida por académicos, ¿no? Aquí tenemos ese, a veces, antinatalismo, ¿no? Somos demasiados en el planeta, ergo lo que te quieren decir los ecofascistas es que se mueran los pobres. Lo que viene a decir es esto, ¿eh? No estoy exagerando. Aquí hay papers de estos ecofascistas defendiendo esto, ¿no? Aquí hablamos de la justicia social, de ese ecosocialismo, de esa redistribución de la riqueza y de utilizar los recursos sin explotar al planeta y que se acaben. Aquí hablamos de proteger la naturaleza, la patria, de que, cuidado, no, cuando nos comunicamos, cuidado que se nos acaban las uvas para hacer vino, ¿no? La comunicación es diferente. Esto es comunicación política y es súper interesante cuando te acercas cómo se está utilizando, porque se es muy consciente de ello. Aquí podríamos tener el veganismo radical y si nos movemos pues tenemos el bienestarismo, ¿no? Y otras posiciones más lifestyle que poco tienen que ver con el cambio social, etc. ¿Me sigo explicando? Vale. Bien. Yo os pongo varios ejemplos que hemos escuchado en el día a día y sigo con la parte incómoda de la charla, ¿vale? Porque hay cosas que hemos ido escuchando todos y todas durante todos estos años en los movimientos sociales y que si le echamos una pensada, son frases, son argumentos que no vienen ni con conciencia de clase, ni con justicia social, ni con interseccionalidad. Y que al final, en algunas de ellas, dejamos a alguien atrás, ¿no? Por ejemplo, sobra gente en el planeta. Sobra gente en el planeta. Claro, es que si miramos datos, ¿no? De dónde hay más gente en el planeta, te preguntas, sí, ¿quién quieres que sobre? A ver, cuéntamelo. A ver, ¿no? Porque aquí no tenemos hijos. Entonces, ¿a quién te estás refiriendo? ¿Quién te sobra en el planeta, no? Sobra gente en el planeta porque hay riqueza de sobra, ¿eh? Hay riqueza de sobra para repartirla. Hay comida de sobra para repartirla. ¿No será que vivimos en un sistema capitalista que lo que hace es consumir y producir por encima de sus posibilidades y que se carga el planeta? Si esto es real y nosotros somos el problema, si nosotros somos la plaga, ¿qué hacemos aquí intentando cambiar las cosas?
si somos una plaga para el planeta y somos todo lo malo que existe porque el mal es intrínseco al ser humano, que es la mayor mentira que nos han vendido, y desde ahí creo que no podemos construir absolutamente nada, porque no me creo que esta sala o este jardín esté lleno de gente intrínsecamente mala, ¿no? Si esto nos lo creemos, no podemos construir futuros alternativos, no podemos construir otros modelos de producción y de consumo que no hagan que el planeta se acabe, que no exploten a los animales como llevan explotándolo absolutamente todo, ¿no? De hecho, es que si te acercas a los datos esto se desmonta muy fácilmente, ¿no? Para los ecofascistas pues sobran los pobres. Yo no diré nada, ¿no? Pero los datos, por ejemplo, del estudio de Oxfam Intermón, lo que apuntan es que precisamente este consumo y la gravedad de la crisis climática recae en el 1% de la población que precisamente no son pobres, son muy ricos. Son extremadamente y vulgarmente ricos. Entonces, por ejemplo, en 2019 el 1% más rico de la población mundial generó el 16% de las emisiones de carbono a nivel global, tanto como el 66% más pobre. O sea, es que es fuerte, ¿no? Como que el 1% más rico equivale a 5.000 millones de personas en el mundo. ¿Más? Vale, esto se ve fatal y yo lo veo peor desde aquí. El aumento de la huella de carbono, ¿veis? Lo rojo es el 0,1% más rico, ¿no? Pero sobramos todos los demás, ¿no? Más porcentaje de emisiones de CO2. Esto sigue siendo todo el Oxfam Intermón, su estudio de un planeta para el 99%, ¿vale? Igual, porcentaje de emisiones de CO2 del 1% más rico. Interesante, ¿no? Las emisiones de carbono del 1% más rico de la población mundial anulan el ahorro generado por casi 1 millón de turbinas eólicas. Creo que ya dejo de tener datos de estadísticas, ¿no? Pero yo creo que sin conciencia de clase caemos en estas ideas. Que al final, ¿a quién benefician? También es esa la pregunta, ¿no? En que nosotros estemos desesperanzados, en que seamos incapaces de crear un futuro alternativo, de que ya no podamos ni imaginar cómo serían sociedades sostenibles, porque nos hemos de alguna manera rendido en nuestra propia mente, en nuestra propia cabeza, ¿no? Yo me imagino a veces a algún señor ahí, me lo imagino como un señor gordinflón, ja, 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 se lo creyeron, ¿no? Deben estar ahí riéndose. Sin conciencia de clase, sin justicia social, sin interseccionalidad, podemos llegar a tomar medidas como esta. Cataluña se prepara para traer agua en barcos si la sequía no remite, ¿no? Cuando realmente vemos que la mayor parte del agua subterránea que tenemos en España está contaminada por culpa de macrogranjas y de la ganadería, ¿no? Vemos el caso, por ejemplo, de Murcia, la Dana de 2019, la anoxia donde se murieron millones, toneladas de peces en su propio ecosistema, y lo hemos seguido viendo. Este año ha habido pequeñas anoxias, por ejemplo, en el Mar Menor, ¿no? Y vemos cómo esto tiene consecuencias muy graves, porque la crisis climática, al final, ¿a quién daña más? ¿A las personas más pobres? ¿A las personas migrantes? ¿A las personas que no se pueden proteger, ¿no? Y esto en sociología, ¿no?, que se llama sociedad del riesgo, es súper interesante, ¿no? Ulrich Beck lo que dice es: vivimos en sociedades donde hemos crecido de una manera tecnológicamente tan grande que no podemos no podemos dar una respuesta a cómo esa tecnología responda. Lo hemos visto con la pandemia. La pandemia, que fue otra zoonosis, ¿no? Como hemos vivido tantas, como las vacas locas, como la gripe aviar, ¿no? Hemos visto la gripe porcina, y al final todo viene de ahí, ¿no? Entonces, al final es dejar de ver una realidad que, si estuviéramos viéndola entera, ¿no?, podríamos señalar el problema y atenderlo antes, en vez de a lo mejor poner parches, que los parches son incluso más caros, lo hemos visto con los incendios, por ejemplo, ¿no? Sin conciencia de clase, sin justicia social, sin interseccionalidad, lo que acaba pasando es que para que las mujeres puedan romper el techo de cristal, hay otras mujeres que son quienes se encargan de los cuidados y del trabajo doméstico, en vez de, por ejemplo, que haya una corresponsabilidad de los cuidados, ¿no? Sin conciencia de clase, sin justicia social y sin interseccionalidad, podemos decir cosas como estas, que es una gran falacia. La dieta vegetal es la única que puede salvar el planeta. Que me expliquen cómo sin redistribución de la riqueza.
porque ya hay suficiente comida en el mundo como para que el hambre se acabe en el mundo. Entonces, claro que sí, pero hay una letra pequeña que nos estamos olvidando si no atendemos a la conciencia de clase, a la justicia social y a la interseccionalidad. Esto es nuevo, esto no lo tenía metido, pero yo creo que ya era hora. El veganismo, el único y nuevo estilo de vida kosher, Israel, el paraíso del turismo vegano, Israel, el país más vegano del mundo. Es que tengo una noticia, porque esta es de 2025, tío. 4 de abril de 2025. Después de 2 años de genocidio. Esto se lleva defendiendo, o sea, dentro de los movimientos sociales y dentro del veganismo ha habido grandes luchas y grandes pugnas con el tema de Israel. Porque es que los militares, no sé si os sabíais, usan botas que son sintéticas. No son de piel. Con eso matan a los niños palestinos, ¿no? ¿Esa es la defensa? No estoy comprendiéndolo, ¿no? El tema de no, pero es que no metamos la causa de las personas, de los seres humanos, en la causa animalista. ¿Sí? ¿Seguro? Perdonadme por las imágenes que vienen a continuación. Animales, nuevos objetivos del ejército de Israel. Se acusa a los soldados del ejército de ocupación israelí de haber disparado varias veces al animal. ¿Dónde estamos mirando? Para desde el movimiento vegano defender a Israel como paraíso vegano. No es sino otra estrategia de greenwashing, pinkwashing que ha hecho Israel con el colectivo LGBT, con las feministas, porque es que hay mujeres militares. Es lo que queríamos, ¿no? Bueno, abro melón. Esto es hace 3 días, lo recorté ayer. ¿No os da la sensación de que vuelve a haber retroceso en las opciones vegs? Hace 4 o 5 años hubo un boom y en todos los súper y restaurantes había opciones decentes y ahora cada vez veo menos. ¿No os preocupa? También pasaba con la tauromaquia cada vez que veo que se está volviendo a normalizar entre los jóvenes. Me aterra. No es que al final nos lo creímos, ¿no? Creíamos que dentro del capitalismo podíamos hacerlo y vemos que dentro de este sistema neoliberal solo somos un nicho de mercado. Que si nos acoplamos y nos olvidamos de la justicia social, de la conciencia de clase y de la interseccionalidad, a ellos les da igual, cuando dejemos de estar de moda se acabó. Si no lo defendemos nosotros dentro de los propios movimientos sociales, creemos que lo van a hacer desde las empresas. Bueno, sí que es cierto que hay un argumento en contra de la interseccionalidad que medio compro, ¿vale? No compro entero, pero medio compro, que dice algo así como es que las feministas no hablan de veganismo, ¿no? O es que ya se habla mucho de feminismo y ya se habla mucho de ecologismo y falta hablar de los animales. Lo compro. Falta hablar de los animales, ¿no? Por eso hoy, y dado que estamos en la feria en la que estamos, me gustaría acabar pues hablando de veganismo y de animalismo y poniendo en el centro a los animales. Porque ¿qué hacen las feministas interseccionales? Pues, sorpresa, breaking news, no dejar a nadie atrás, ¿no? Entonces, ¿por qué hacerse vegano? Para mí, muy sencillo. Creo que es sencillo a veces también cuando entramos en los datos de la tauromaquia, que esto está como mega aceptado, y aquí en Cataluña más todavía, ¿no? Porque para vosotros las plazas de toros son centros comerciales, ¿no? Pero es que yo vengo de Madrid, que es capital de la tauromaquia, y allí todavía sigue siendo una cosa como grande y, en fin, qué angustia, ¿no? Y a veces yo me pregunto, ¿pero por qué no? La gente se cabrea mucho. La gente antitaurina, y yo lo veía cuando era taurina, se cabrea mucho. Y si vemos datos, pues al final, si nos preocupamos por 10.000 toros, 70.000, si vamos a festejos taurinos en general que no implican las corridas de toros, pues digo yo que ¿por qué no nos vamos a preocupar por 800,6 millones de pollos, 56,4 millones de cerdos, 40,7, o sea, 56,4, es que es como población española, 40,7 millones de conejos, 9,45 millones de bovinos, ovinos, 2,4 millones de vacas, 1,2 millones de cabras al año que se matan en los mataderos. Al año. Este es el modelo que nos ha traído el sistema capitalista. ¿Existen recursos en el mundo? Pues, o sea, la mujer está ahí al lado de una... efectivamente.
Efectivamente, porque nos han tratado como recursos a los que explotar constantemente y lo siguen haciendo. Y a las mujeres pobres inmigrantes siguen haciéndolo. Les explotan al igual que lo hacen con el resto de animales y con los ecosistemas, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia una visión antiespecista en la que entendamos que vivimos y formamos parte de ecosistemas y que no podemos dejar ninguna de estas cuestiones atrás. Aquí tenemos también a Marta Tafalla con su libro de la filosofía ante la crisis ecológica, súper interesante, que nos puede hablar también de eso y dar muchas respuestas. La producción global de alimentos es la mayor presión causada por los seres humanos a la Tierra, declara el informe de alimentos de Antropoceno, dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles. Efectivamente, ¿no podemos dejar esto atrás. En el ecologismo hay una pugna enorme entre las personas que son veganas y los ecologistas que siguen defendiendo el comer animales. No hay. O sea, es que ni siquiera aunque lo defiendas, es que no hay animales para que estén extendidos por la tierra ante el consumo que a día de hoy se está haciendo. Es una barbaridad. Se come por encima de lo que se comía durante toda la historia, ¿no? Es totalmente insostenible si lo miras desde una perspectiva ecologista y antiespecista, pues ni te cuento porque ni se contempla. Si seguimos yendo, ¿no? Para todos aquellos ecologistas que todavía no han entrado en el veganismo, importante, ¿no? Porque el otro día me lo dijo una persona politizada. Había un chico que dice, es que estoy haciendo la leche vegetal de soja casera. Y yo, qué máquina, eso es como vegano nivel 7, ¿sabes? Esto es una cosa muy loca. Yo estoy en leche de avena, que eso debe ser vegano nivel 3. Entonces, otro chico politizado respondió, sí, ¿y la deforestación qué tal? ¿La deforestación qué nivel es? ¿No? Porque efectivamente la soja deforesta. Pero aquí, y la pregunta es, si no miramos el problema al completo, si lo estamos viendo solo desde un prisma, claro que damos esa respuesta simple. Si vamos a la raíz, que vemos que la soja que se planta va a la ganadería. Se hace para alimentar a los animales que están en la ganadería y quien está deforestando es la ganadería. Avanzo, ¿eh? Vale. Que una hamburguesa de vacuno consuma 2.500 litros de agua, esto ya es absolutamente insoportable, ¿no? Más datos. Esto, por cierto, es Cowspiracy, que, bueno, haciendo otra vez la broma, para los veganos nivel 5, pues ya esto está súper pasado, ¿no? Pero bueno, un documental que no pasa de moda y que es muy interesante porque lo que aporta son datos. De hecho, Seaspiracy, que es su documental que habla del mar, también importante, porque al igual que no vemos los mataderos, esta frase famosa de si los mataderos fueran de cristal nadie comería carne, cuidado que a día de hoy no estamos viendo las tremendas piscifactorías industriales que están haciendo dentro del mar y que son una absoluta barbaridad, que las hemos descubierto porque ahora encontramos atunes completamente varados en las playas y decimos, ¿de dónde viene este atún? Pues no es casualidad, es que son atunes que crían en cautividad dentro del mar y no lo estamos viendo. Vale, la pesca, es que esto... No, es que yo soy ecologista y por eso solo como peces. 640.000 toneladas de redes de pesca abandonadas o perdidas accidentalmente acaban cada año en el fondo de los océanos, según informes del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. La ganadería industrial, lo hemos hablado antes, un foco de zoonosis. No hay manera, si miramos el prisma entero, no hay manera de defender seguir participando de la industria cárnica o pesquera. Esto lo estamos viendo también este año, ¿no? Y lo hemos visto con un caso en concreto de aquí al lado, en Mallorca, ¿no? Con una granja que vendía huevos para Mercadona, Alcampo y otros supermercados, ¿no? Que tenían, cuando me pasaron el vídeo me quedé aterrada, ¿no? Porque los supuestos huevos felices en libertad no eran de gallinas que vivían entre otras gallinas muertas, entre telarañas, mierda, ratas, otros animales y entre otras gallinas fosilizadas o que se estaban autolesionando, incluso que estaban comiéndose a otras gallinas muertas, ¿no? Pues estas barbaridades están pasando a día de hoy, 2025, en nuestro propio estado. Si vemos cómo está el planeta, este dato es una barbaridad. La mayor parte de animales que hay en el planeta son animales de ganado, no son animales libres. Los mamíferos salvajes corresponden al 4% de los animales del planeta.
4%, mientras que el ganado es el 60%. Yo lo suelo resumir, ese también está de acuerdo conmigo, como ha dicho antes Joel. Es que claro, son amigos, están ahí conociéndose, los perretes. Yo suelo defenderlo de una manera muy sencilla. ¿Por qué hacerse vegano? Porque los animales son sintientes y conscientes según la Declaración de Cambridge de 2012. Porque tienen agencia, que es la capacidad para tomar decisiones. Y porque de hecho nos las comunican constantemente. Y no hay nada más que ver a unos animales de camino al matadero para saber el miedo, el terror que tienen y cómo están comunicando que si por ellos fuera, huirían. Animales que están alrededor de los 6 meses de vida. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos ante esta realidad? Sí, me encanta este meme, ya lo siento. Lo seguiré usando, me da igual que pase de moda, yo seguiré con él ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues informarnos, no hace falta, si no queréis, no hace falta, yo creo que apenas he visto, documentales de crueldad animal, si vuestra sensibilidad no os lo permite. ¿Es interesante darle apoyos para que se difundan? Sí, pero podéis informaros a través de datos y de información. Es que yo no soy tan empático, es que no se necesita esa empatía, sino la conciencia para poder avanzar y tomar decisiones en nuestra vida de camino a una sociedad mejor y más justa. Entonces, otros 2 documentales que os dejo por aquí. Este, de hecho, está grabado aquí en Cataluña, Empatía, súper interesante, de un periodista que intentó investigar la ganadería y ¿qué pasó? Que no le dejaron, porque no dejan a nadie entrar a investigar. ¿Y por qué, no? ¿Qué tienen que ocultar si todo lo hacen tan bien? Bueno, esto lo pasamos. Y sin conciencia de clase, sin interseccionalidad y sin justicia social, creo que finalmente vamos a dejar a gente atrás. Nos vamos a olvidar de alguna manera también de los animales, y el caso de Israel precisamente es un caso que lo demuestra. Creo que sin conciencia de clase, sin justicia social y sin interseccionalidad no vamos a estar lo suficientemente unidos y unidas también, que si lo estuviéramos llevaríamos la carrera muchísimo más adelantada en esta batalla. Y sin conciencia social, sin conciencia de clase, sin interseccionalidad y sin justicia social, pues acabaríamos sin poder decir ese ni oprimida ni opresora. Entonces os animo, porque creo que lo necesitamos, os animo a, después de esta charla, de estos datos, de este torbellino que os acabo de soltar, que imaginemos de verdad un futuro alternativo, porque ya la pregunta no es ¿por qué unidad o grupo pequeño vamos a luchar dejando a todos los demás atrás? La pregunta es ¿qué tipo de planeta queremos, qué sociedades queremos para poder vivir en paz? ¿Por qué he dicho que lo necesitamos? Porque sí que es verdad, lo veo, y este año, por ejemplo, en el podcast Malditos Veganos lo hemos estado hablando, estamos muy desesperanzadas, muy cansadas, ¿no? Y precisamente la soledad no deseada en la juventud y cómo esto está sufriendo la salud mental de la juventud hace que no podamos participar del activismo ni de los movimientos sociales, ¿no? Y a veces digamos, me salgo de todo, yo también me quiero bajar del barco, ¿no? Entonces, por eso necesitamos también esa unidad y no dejar a nadie atrás, porque necesitamos poder creer en futuros alternativos para dejar de ver cómo esto está calando también nuestras vidas y lo sentimos en nuestro propio cuerpo. Y ahora sí, ya me callo. Muchísimas gracias. Espero que al menos, si una cosa ha quedado clara, que sea que queremos ser ni oprimidas ni opresoras. Gracias.